Bienvenido a Joan Boida Formación. En este vídeo te voy a enseñar las preferencias de Capture One. Te voy a enseñar cuáles son las recomendaciones que te aconsejo para tu configuración de Capture One, aunque evidentemente no son las únicas ni necesariamente tienen por qué ser las que a ti te interesen. Te voy a explicar qué son y cuáles son las principales o las quizás más interesantes. Vamos directamente a ver las preferencias. Por defecto lo tenemos en el menú superior. Puede cambiar entre PC y Mac donde encontramos las preferencias. En Mac lo encontramos en el menú superior, Capture One, el número de la versión y preferencias. Abrimos la ventana de preferencias y tenemos diferentes pestañas. En la primera, en general, nos encontramos una serie de preferencias como por ejemplo a nivel del visor, la parte central donde tenemos la fotografía seleccionada, la opción activada por defecto de tener zoom en la rueda de desplazamiento del ratón. Si lo usamos y nos va bien, perfecto, lo podemos dejar. A continuación, tenemos una característica muy importante que por defecto viene desactivada, que es en catálogo de sesión la opción de abrir en una nueva ventana. Si esto no lo marco, como viene por defecto, cada vez que yo abra una sesión o un catálogo, cerrará el catálogo o sesión actual que tengamos abierto o el anterior que hubiéramos abierto con el programa. Esto nos impide abrir dos sesiones, dos catálogos o un catálogo y una sesión simultáneamente. Pero si activamos esta función, tendremos la posibilidad de abrir dos sesiones, dos catálogos o catálogo y sesión de forma simultánea. Para, por ejemplo, comparar las imágenes que tengo en un catálogo y en una sesión o en dos sesiones diferentes, etc. Tiene un sentido que venga desactivado por defecto, ya que cada catálogo o cada sesión va a requerir un cierto rendimiento de ordenador dedicado a esa sesión. Si tenemos varias abiertas, el rendimiento de ordenador bajará. Por lo tanto, si lo tengo muy claro y no quiero abrir más sesiones simultáneas o sesiones y catálogos, lo puedo dejar desactivado. Si me interesa abrirlo, debo recordar que tengo que activar esta función. Otra opción interesante es cuando estoy haciendo threading, cuando estoy disparando directamente desde la cámara a través del cable hacia el ordenador. Él puede ir creando colecciones de forma automática cada un cierto tiempo, cada hora, cada 30 minutos, cada 5 minutos, etc. Esto, por ejemplo, es útil en el momento que hago una sesión con modelos y quiero que cada cambio de vestuario esté separado, todo dentro de la misma carpeta, pero dentro de una colección, lo que sería una carpeta virtual separada. Por lo tanto, si cada cambio de vestuario me implica unos 10, 20, 30 minutos entre cambio de ropa, el peinado, maquillaje, etc., puedo decirle directamente que cada 10 minutos cambie a una colección nueva. Y así consigo separar las fotografías por tipo de vestuario de forma completamente automática. Otra opción interesante es que si Capture One está abierto, si introduzco una tarjeta nueva en el ordenador, automáticamente va a abrir la ventana de importación. Si no quiero que esta función automática funcione sola, la puedo desactivar desde este apartado. A continuación tengo las opciones de aceleración de vídeo tanto de software como por hardware. Si el ordenador y mi tarjeta de vídeo lo soporta. Si lo soporta y lo tengo en automático, automáticamente detectará si es posible usar la aceleración por hardware o por software y activará directamente esta función. Si no es compatible directamente, aunque lo ponga en automático, no lo realizaría. En actividades, cada vez que yo, por ejemplo, hago una importación, va a aparecer una ventanita que me va a mostrar el progreso de la importación, las fotografías que lleva importadas, cuántas quedan y cuántas previsualizaciones ha hecho o quedan pendientes por hacer. Si no quiero que esa ventana aparezca por defecto, también puedo desactivarlo para que no aparezca. Cuando yo le indico al programa que haga copia de seguridad, no a las fotos, solo al programa, a las configuraciones del programa o al catálogo del programa, puedo indicarle dónde quiero que haga esa copia de seguridad y cada cuándo quiero que la realice. Si le digo por defecto una vez a la semana,
todo lo que haya hecho desde la última semana no tendrá respaldo de copia de seguridad. En cambio, si le digo siempre, cada vez que cierre el programa me va a preguntar si quiero realizar la copia de seguridad. A mí me gusta mucho más esta opción. Por el botón de los puntos suspensivos puedo definir dónde quiero realizar la copia de seguridad. Por lo tanto, fíjate que al definir la copia de seguridad me aparece aquí la ruta y pulsando sobre la flecha automáticamente me va a mostrar la carpeta donde estará contenida esa copia de seguridad o donde la va a realizar. Si tengo un dispositivo, un teclado para accesos directos específico para Capture One, puedo habilitar esta función y entonces estaría disponible la configuración para ese teclado. Cualquier duda que tenga puedo pulsar por defecto y vuelven a la configuración de fábrica. En aspecto puedo configurar la parte del visor que rodea la imagen. Puedo darle más o menos margen entre la imagen y el fondo. Al fondo le puedo cambiar la luminosidad, hacerlo más blanco, negro, oscuro, muy oscuro, etc. También puedo, si tengo activado el margen de prueba, puedo delimitar qué margen quiero determinar para el margen de prueba. También puedo seleccionar si quiero el fondo con rayas o el fondo sólido, la variante de la fotografía si la quiero marcada en color blanco o quiero seleccionar otro color, igual que la opción de comparativa de variante. Puedo seleccionar el color naranja de selección por defecto del programa o podría cambiar el color. Después tengo otra opción también interesante que es cambiar el color de la máscara. Cuando estoy realizando una selección, vamos a capas, creamos una capa nueva, vamos a pincel y selecciono una zona, por ejemplo, este árbol. Vale. Esta máscara, esta zona que he seleccionado, por defecto la pinta de color rojo. Pero esto lo puedo cambiar. Imagínate que estoy fotografiando tomates. Si pinto rojo sobre rojo no voy a ver dónde estoy seleccionando y dónde no. Pues en máscara de color puedo cambiarlo a otro color. Con esto consigo una máscara que pueda ser mucho más visible que la del color por defecto que me viene con el programa. En imagen, por defecto, cuando yo cargo imágenes en el programa, ya sea por tethering o ya sea por importación, él va a crear siempre una miniatura sobre la foto. Esta miniatura tendrá un tamaño según tenga aquí marcado. Si tengo un monitor de 5K, puede ser interesante poner una resolución muy alta. Pero si mi monitor no representa una resolución mayor que 1440, no tiene ningún sentido poner unas previsualizaciones de mayor tamaño. Va a tardar más en crearlas, van a ocupar más espacio y el rendimiento del programa será más lento. Por lo tanto, me interesa adecuar el tamaño de la previsualización al tamaño que tenga mi pantalla o un poquito menos. O un poquito más, pero no va a ser útil que sea más grande. Esto dependerá siempre de la resolución de la pantalla que esté usando. Opción de empaquetado EIP. Esto solo sirve para las sesiones. Si estoy usando un catálogo, esta función no tendría mayor sentido. EIP lo que hace es encapsular las imágenes, solo las imágenes en formato RAW, en un archivo con extensión EIP que va a contener el archivo, la miniatura y los ajustes sobre la fotografía. Con este archivo puedo enviar solo esta fotografía a otro ordenador con la misma versión de Capture One y lo podré ver y ver la imagen en blanco y negro, con el encuadre, con el recorte, con todas las composiciones y ajustes, efectos que contenga la imagen que yo he creado anteriormente. Si la exporto como PSD, como TIFF, como JPG, también va a tenerlo, pero no va a ser editable. No podré modificar esos valores. Y si envío el RAW, no voy a ver esos ajustes tampoco. Entonces, el formato EIP me permite encapsular la imagen con sus ajustes y pasarla a otro ordenador que tenga la misma versión de Capture One. Pero solo es compatible con sesiones, no con catálogos. Aquí, ¿qué me va a permitir? Empaquetar como EIP los RAW
cuando esté importando fotografías o cuando esté capturando, cuando esté con la cámara conectada. Pero lo hará con todas. No es una opción que por defecto sea habitual hacerlo con todas las fotografías. Por lo tanto, eso siempre puede hacerlo desde el propio programa en cualquier momento. No haría falta incluirlo en las preferencias. Tenemos también la opción de deshabilitar la función de editar archivos que no sean RAW. JPG, TIFF o PNG puedo desactivarlos y no serán editables. También puedo habilitar permisos de escritura para todos los usuarios, de forma que cualquier usuario del ordenador, arrancando Capture One, pueda editar esas fotografías. Lo puedo marcar o no, dependiendo de quién toque ese ordenador. El motor de procesado, que por defecto siempre será la última versión, puedo hacerlo retrocompatible con versiones anteriores. Es decir, si yo tengo Capture One 11 y quiero editar unas fotografías y, por ejemplo, como el caso que comentaba, empaquetarlas en formato EIP y pasarlas a otro ordenador que tenga Capture One, si ese otro ordenador no tiene Capture One 11, no podría abrirlas. Por lo tanto, si yo quiero que esas imágenes se puedan abrir tal y como están, lo que tengo que hacer es reducir la versión del motor de procesado a una versión igual a la que tenga ese otro ordenador. Si el otro ordenador solo tiene Capture One 8, pues yo en mi versión de Capture One 11 le pongo el motor de Capture One 8 y puedo editar las fotografías sin ningún problema. Las puedo empaquetar en EIP y pasarlas a otro ordenador, de forma que podrá continuar trabajando sin mayor problema. O incluso con los ajustes. Simplemente cojo un catálogo o una sesión y lo paso a otro ordenador. Ese catálogo, si es una versión más nueva, no lo podrá abrir una versión anterior. Pero al abrir las imágenes, si están abiertas en un formato con un motor de conversión de la misma versión en el otro ordenador, sí que podrán abrirlas. No entenderá el catálogo, pero los ajustes que contengan las imágenes sí que los podrán ver y lo podrán mostrar. Si he trabajado primero con Capture One y después con Photoshop y los metadatos se han modificado en Photoshop y quiero que mande Photoshop, lo que debo hacer es que prevalezca el XMP sobre los datos IPTC. En cambio, si quiero que sea al revés, cambiaré la prioridad y le daré prioridad a IPTC en lugar de XMP, por ejemplo, para que sean sus propiedades las que manden. Pasamos a la pestaña Capturar. Esto está pensado para los respaldos digitales y me va a dar ciertas opciones. Por ejemplo, cuando disparo con respaldos de Phase One o Leaf Credo, puedo seleccionar en la extensión del archivo RAW que disparan. Le puedo llamar TIFF, que puede dar pie a confusión, o IIQ, con lo cual es un formato más claro que es un formato RAW. Solo cambia el nombre de la extensión. Las cámaras que tenga conectadas o que tenga disponibles con un formato o con otro. Aquí tendría una lista con las cámaras que sean compatibles con el respaldo o la cámara que esté usando con mi respaldo. En configuración Leaf Aptus o Aptus 2 he de definir para este tipo de respaldos qué cámara estoy conectándole para tener una comunicación entre cámara y respaldo. La función del vídeo, el Live View, le puedo decir que por defecto lo apague al transcurrir cierto periodo de tiempo, para que no se caliente en exceso el sensor, sobre todo en respaldos un poco ya antiguos. Cada vez cuando más nuevos son, menos problema de calentamiento, pero los más antiguos tenían un grave problema de calentamiento. Y después, ¿qué proveedores voy a trabajar habitualmente de cámaras digitales? Estos son los principales de conexión de tethering que tiene disponible y entonces puedo decir, pues si yo no tengo respaldo digital de Leaf, pues lo puedo desactivar o de Phase One y solo tengo los otros, o solo trabajo con Phase One, puedo desactivar las otras cámaras. Vamos a la pestaña de color. Aquí tenemos varias opciones. La más importante es representación de color. Aquí tenemos las opciones de los sistemas de renderización de color. Es decir, cuando tenemos un espacio de color mayor y tenemos que pasar a un espacio menor, tenemos que hacer una compresión de colores para que quepan en ese espacio de salida. Esa representación podemos escoger 4 métodos. De esos 4 métodos, solo tenemos 2 habituales en fotografía: perceptual y colorimétrico relativo. Perceptual
es el modo de representación de color más habitual para comprimir los colores, porque los comprime todos proporcionalmente, de forma que visualmente da la sensación de que no ha cambiado nada, cuando en realidad ha cambiado todo. Es el menos preciso, pero el que visualmente parece que sea perfecto. Tiene también sus problemas, pero es bastante práctico a nivel fotográfico. Después tenemos la opción colorimétrico relativo. Este lo que nos va a hacer es mantener los tonos más suaves hasta los que son bastante saturados intactos, y de ahí hasta los más saturados los va a comprimir. Es otro método. Este se suele usar más a nivel de artes gráficas. Podemos usar uno, otro o cambiar, por eso lo tenemos en el menú, según el tipo de fotografías que vayamos a realizar. Si el monitor que tenemos conectado al ordenador es un monitor EIZO calibrable con calibrador propio, tenemos una función que conecta automáticamente con su software para poder pedir que calibre el monitor directamente a partir de Capture One. Si no es así, pues simplemente usaremos nuestro software de calibración, calibraremos nuestro monitor sin pasar por Capture One. Simplemente es un atajo. Después tenemos dos opciones que aparecieron hace poco, que son la opción de las ruedas de color, la disposición de la rueda de color. Simplemente giramos una rueda. Fíjate dónde está el magenta, aquí donde está el magenta, el verde. Fíjate que simplemente está girada una respecto a otra. En vídeo se usa vectorscopio, esta rueda de color, mientras que en fotografía estamos más acostumbrados a usar esta rueda de color. Por lo tanto, si venimos de vídeo usaremos vectorscopio y si venimos de fotografía normalmente usaremos estándar. En exposición nos va a aparecer unos chivatos para indicarnos las altas luces y también las bajas luces si nos interesa. Cuando nosotros activamos el chivato de altas y bajas luces, cuando quemamos nos indica en rojo que esa zona está quemada. Si tenemos activadas las bajas luces, al reducir la luz también nos activará el chivato. Fíjate que por defecto viene desactivado. Lo activamos y aquí nos va a indicar que tenemos las bajas luces, los negros, empastados sin nada de detalle. Pero esto podemos darle más o menos margen. Puedo decirle que me avise cuando empiece a estar oscuro o que solo me avise cuando esté absolutamente en un negro denso absoluto. Y en valores de altas luces exactamente igual. Le puedo indicar que el valor empiece a chivarse cuando esté cerca de las altas luces, o puedo decirle que realmente cuando tenga un blanco absolutamente quemado. Entonces estaría en el valor 255. Solo se activaría cuando realmente esté el blanco absolutamente quemado. A mí me gusta más estar en el margen absoluto para ver realmente si estoy quemando o no. Si dejo más margen y me avisa antes, puedo pensar que aún tengo margen y no estoy quemando y realmente también estoy quemando. Por lo tanto, me gusta que me indique solo cuando realmente está quemando. En herramientas de niveles tengo la opción de que los cuentagotas de blanco y negro me aparezcan en el canal RGB o en los diferentes canales rojo, verde, azul. Fíjate que en RGB me aparecen los dos cuentagotas, mientras en rojo, en verde o en azul no aparecen. Si cambio esta opción, es justamente al revés. En azul, en verde y en rojo sí que aparecen los cuentagotas, pero en RGB no. Cuando quiera definir qué es un negro máximo, puedo decirle, esta zona quiero que sea un negro máximo y este blanco quiero que sea un blanco máximo. Automáticamente, fíjate que lo que está haciendo es mover el valor de nivel de los blancos y de los negros para colocarlos de forma que donde yo he hecho clic con ese cuentagotas sea ese valor. Por otro lado, también puedo definir el margen o el máximo valor de blanco y de negro. Si quiero que las sombras no sean negras y los blancos no sean blancos, cuando cojo el cuentagotas, haré que este valor negro, que era negro o parecido a negro, cuando hago clic se convierta en un tono tan gris como yo lo seleccioné aquí, y en blanco exactamente igual. Selecciono este valor y le digo que esto quiero que sea este valor de blanco. Fíjate que lo que estoy haciendo no es tocar el nivel por abajo, sino por arriba. Esto puedo hacerlo con blancos y negros. Define el blanco máximo que le voy a permitir y el negro máximo. Esto es útil, sin exagerar tanto, lógicamente,
para igualar dispositivos de salida, una impresora con papel mate, por ejemplo. Pues puedo definirle el negro máximo que es capaz de pintarme esa impresora con ese papel y esas tintas, o el blanco máximo del papel, podría definirlo. Y así la visualización en pantalla se parecerá más al resultado de mi impresora. En máscara, siempre que esté realizando un encuadre en una fotografía, puedo decirle que siempre me muestre la máscara, que no me la muestre nunca, que me la muestre menos cuando estoy arrastrando, que la opacidad de esta máscara sea más opaca o más transparente, que tenga más brillo o menos brillo, el marco que ahora no aparece, que aparezca siempre, esta línea alrededor, las etiquetas que aparezcan solo al arrastrar, nunca o siempre, que me van a definir el tamaño de la imagen, tanto horizontal como vertical. También puedo, cuando activo la cuadrícula y las guías, puedo definir que la cuadrícula solo aparezca al arrastrar. Fíjate que ahora me aparece una cuadrícula solo cuando estoy arrastrando, o que me aparezca cuando está activo. Que el tipo de cuadrícula sea rectangular, con proporción áurea, proporción 3:3, 4:3, cruz central, espiral de Fibonacci, con lo cual puedo componer y cambiarle el sentido. Me puede ayudar a la composición. El color de estas líneas también lo podría cambiar y ponerlo del color que yo prefiera. Por ejemplo, si estoy fotografiando algo blanco, me interesará cambiar las líneas porque no las voy a ver si estoy trabajando con blanco. Las guías también le puedo decir que no me las muestre nunca o que me las muestre cuando activo la opción cuadrículas y guías, y que el color, en lugar de ser naranja, pues puede ser cualquier otro, el que yo seleccione. Foco. No confundir máscara de enfoque, como aquí la llama, a la máscara de enfoque de filtro. El filtro lo que va a hacer es dar más sensación de foco en la imagen, mientras que máscara de enfoque, esta máscara de enfoque de preferencias no se refiere a eso. Cuando nosotros cogemos una imagen y activamos la función de mostrar máscara de enfoque, lo que va a hacer es mostrar en color verde por defecto, que lo podemos cambiar, la zona donde encuentra más textura y él cree que tiene mayor foco. En este caso sería el árbol. Este caso sería esta zona del pelo. Nosotros esta zona la podemos dejar con más o con menos umbral. Cuanto menos umbral tengamos, más zona me va a seleccionar. Pero fíjate que aquí me está diciendo que aquí al fondo tengo mucho enfoque y aquí también. No es lógico. En cambio, en el resto no tendría, ni en el suelo tampoco. No, simplemente lo que hace es mirar dónde él ve una textura más fina, y es lo que marca en verde. Por lo tanto, puede ser eficiente, pero no es realmente un 100% de eficiencia de decir que esto es la zona más enfocada. Es una zona relativamente enfocada con relativamente buen foco, pero siempre relativamente. Como te comentaba, puedo hacer que el umbral sea más cerrado o más abierto. Cuanto más abierto, más generosa va a ser esta selección. Y la opacidad puedo hacer que sea más opaco o más transparente, para que deje ver más la imagen por debajo. Y en color, de nuevo, podría cambiarle el color de esta máscara a otro color por defecto. Vamos a las alertas. Por defecto, Capture One va a quejarse o me va a avisar cada vez que él interprete cualquiera de estas problemáticas o cualquiera de estos avisos que él cree que pueden ser importantes. Él va a mostrar una señal de aviso. Pero si yo quiero que ya sé cuando estoy haciendo cosas que quizá no son muy lógicas, pero me interesan en mi flujo de trabajo, y tengo al cliente al lado y no me interesa que el cliente vaya viendo, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Revisa el foco, revisa esto. Pues puedo desactivar todos esos avisos y el programa no se va a quejar en ningún momento. Me va a dejar de hacer lo que yo quiera, pero sin ningún aviso. Si me interesa mantenerlos, pues los vuelvo a seleccionar. Y por último tengo actualización. En actualización tengo la versión del software actual que tengo instalado, en este caso la versión 11.1.1. Puedo buscar si hay actualizaciones, si la
encuentra, al lado en descarga me aparecerá la numeración de la nueva actualización que ha encontrado. Pulsando no la va a instalar, simplemente saltará a la página web para que la pueda descargar y instalar posteriormente. Esto sencillamente sería un enlace para descargar las actualizaciones. Y aquí tendría las cámaras que he tenido conectadas o que han pasado por Capture One para poder descargar su software, para poder hacer el CCDing, para poder disparar a través del cable con todas las funciones disponibles de la cámara. Se encuentra que hay alguna actualización disponible que ha cambiado con algún fabricante, con algún firmware nuevo, etcétera, pues al buscar actualizaciones también me mostraría las actualizaciones de las propias cámaras. Estas actualizaciones las puedo hacer diaria, semanal, mensual o nunca. Para mí es interesante verlo y no cuesta nada hacer esa revisión. Siempre que encuentre una actualización me dirá, oye, ahí esta nueva actualización. ¿Quieres descargarla? La descargas, la instalas. Eso sí, siempre que haya una actualización, procura no instalarla siempre que no tengas tiempo antes de una sesión. O sea, si esta tarde tienes una sesión y por la mañana descargas la versión nueva, asegúrate de que no te da absolutamente ningún problema. Lo lógico es que vaya mucho mejor que la anterior, pero podría haber algún bug, algún pequeño error en la aplicación y que algo justamente en la sesión no funcione como debería, o simplemente han cambiado alguna herramienta, han añadido alguna función nueva o han cambiado una herramienta de lugar. Y delante del cliente puedes volver loco a ver dónde está la herramienta que tú necesitas. Para evitar problemas, lo ideal es hacer pruebas antes de trabajar con una sesión con cualquier versión nueva. Hasta aquí tenemos las opciones de configuración más habituales de las preferencias de Capture One para que lo configures a tu uso y tu flujo de trabajo personal. Y para terminar, simplemente si te ha gustado este vídeo, pues te agradecería mucho que le dieses al like, y si te interesa ver estos vídeos que voy publicando, suscríbete al canal si no estás suscrito hasta el momento, y así irás recibiendo todos los nuevos vídeos que voy publicando. Gracias y hasta próximos vídeos.